Durante 3 siglos, la Nueva España, actual México y otras regiones del continente americano, fue uno de los territorios más importantes del Imperio Español. La estructura social, política y económica de esta vasta colonia estuvo dominada por una rígida jerarquía racial y de nacimiento. En la cúspide, justo debajo de los peninsulares, españoles nacidos en Europa, se encontraban los criollos, hijos de españoles nacidos en América. Aunque marginados del poder más alto, los criollos se convirtieron en un grupo con enorme influencia económica, intelectual y social. Tradicionalmente, la figura del criollo ha sido vista como la de un patriota ilustrado, víctima del desprecio peninsular, precursor de la independencia y de las ideas modernas. Sin embargo, esta imagen oculta un lado oscuro, su papel como opresores de otros grupos sociales, su elitismo racial, su codicia y sus contradicciones internas. Los criollos eran españoles nacidos en América. Aunque conservaban su estatus racial blanco, no gozaban de los privilegios políticos ni administrativos que sí tenían los peninsulares. Desde el siglo XVII, los criollos comenzaron a formar una clase media alta e incluso aristocrática, destacando como hacendados, comerciantes, funcionarios locales, clérigos y, posteriormente, intelectuales. Se enorgullecían de su herencia española, pero también empezaban a desarrollar un sentimiento de identidad americana, que más adelante serviría de base para los movimientos independentistas. Antes de empezar, no olvides suscribirte, comentar y darle like. Para entender su lado oscuro, primero hay que reconocer la luz. Los criollos jugaron un papel fundamental en el desarrollo cultural de la Nueva España. Promotores de la educación, fundaron colegios, universidades y centros de estudio. Difusores de la Ilustración, muchos abrazaron las ideas ilustradas que llegaban desde Europa, promoviendo la razón, la ciencia y la crítica al absolutismo. Líderes independentistas, personajes como Miguel Hidalgo, José María Morelos y otros fueron criollos que lucharon contra el dominio español. Pero tras esa fachada de progreso, se ocultaban profundas contradicciones. Aunque marginados por los peninsulares, los criollos no cuestionaron el sistema de castas, al contrario, lo defendieron. Veían a los indígenas, mestizos, negros y castas como inferiores. Como clase dominante, los criollos fueron algunos de los principales beneficiarios del sistema colonial. Dueños de haciendas, se apropiaron de vastas extensiones de tierra donde explotaban mano de obra indígena o mestiza. Comerciantes esclavistas, participaron activamente en el comercio de esclavos africanos y utilizaron su trabajo para enriquecer sus plantaciones y minas. Miembros del clero alto, desde sus posiciones eclesiásticas, reforzaban una visión religiosa del orden social que justificaba la subordinación de los demás grupos. Así, los criollos replicaban las estructuras de poder de sus padres peninsulares, pero desde una posición ligeramente inferior. Durante el auge de las haciendas y el latifundismo, muchos criollos se convirtieron en grandes terratenientes. En este sistema, los indígenas eran despojados de sus tierras comunales mediante engaños legales o presiones económicas, eran forzados a trabajar en condiciones de semi-esclavitud, muchas veces endeudados por generaciones enteras. Las castas y los mestizos ocupaban posiciones subordinadas en la jerarquía económica. Los criollos también participaron en el repartimiento, un sistema que obligaba a los pueblos indígenas a entregar mano de obra para las minas o campos, práctica que se mantuvo incluso cuando ya era cuestionada por la corona. En resumen, el criollo fue parte fundamental del sistema que mantenía la pobreza estructural en la Nueva España. Durante el siglo XVIII, los criollos empezaron a adoptar ideas ilustradas, criticaban el absolutismo, la falta de representación política y la opresión de los pueblos. Pero raramente aplicaban estas críticas hacia adentro. Muchos criollos ilustrados denunciaban la opresión del imperio, pero mantenían a sus sirvientes en condiciones miserables, reclamaban libertad para su clase, pero no para los indígenas ni esclavos. Criticaban la aristocracia peninsular, pero buscaban construir una aristocracia criolla. Esta hipocresía es uno de los aspectos más oscuros del pensamiento criollo. Querían cambiar el orden, pero solo para sustituir a los que mandaban, no para transformar el sistema. La élite criolla no era homogénea. Muchos criollos eran conservadores y profundamente leales al rey. Durante el estallido de la independencia,
Varios criollos se opusieron a Hidalgo y Morelos, considerándolos peligrosos demagogos. Algunos lideraron escuadrones realistas contra los insurgentes. Hubo criollos que denunciaron a sus vecinos por simpatizar con ideas independentistas. De hecho, la verdadera independencia solo fue aceptada por la mayoría criolla cuando el proyecto insurgente, social, popular y radical, fue reemplazado por uno conservador, Iturbide y Plan de Iguala. Es decir, la independencia solo fue viable cuando no ponía en riesgo los privilegios criollos. Un sector importante de los criollos pertenecía al clero, especialmente en órdenes como los jesuitas. Aunque algunos de ellos fueron figuras ilustradas, también fueron promotores de la evangelización forzada, defensores del dogma y la censura, enemigos de las ideas más radicales de la Ilustración, materialismo, ateísmo, republicanismo. La educación que brindaban los criollos religiosos era elitista, orientada a formar nuevas élites, no a educar al pueblo. Así, mantenían un control ideológico sobre las masas, justificando el orden colonial desde la religión. A pesar de haber nacido en América, los criollos nunca se asumieron como parte de ella en sentido pleno. Su identidad seguía siendo profundamente europea. Despreciaban las lenguas indígenas, la cultura nativa y las formas de organización tradicionales. Aunque al final intentaron buscar una convivencia equitativa, intentaron europeizar América. Incluso los criollos más ilustrados veían al indígena como un niño que debía ser guiado por el blanco. En el fondo, su idea de nación excluía a los pueblos originarios como sujetos políticos. Aunque estas ideas quedarían aún más arraigadas en los mestizos, quienes serían la clase dominante y peores que los mismos peninsulares hasta el día de hoy. La figura del criollo en la historia de la Nueva España y de México es profundamente ambigua. Fueron agentes de modernidad y cambio, pero también herederos y reproductores del sistema colonial. Fueron víctimas del racismo peninsular, pero también victimarios de indígenas, negros y castas. Promovieron ideas de libertad, pero solo para sí mismos. Su lado oscuro es fundamental para comprender las contradicciones que todavía persisten en América Latina, una élite que habla en nombre del pueblo, pero que históricamente ha vivido de su explotación. El criollo, en definitiva, es el espejo donde América se ve a sí misma, con luces y sombras, grandezas y miserias, sueños de libertad y cadenas autoimpuestas. Yo me despido, no sin antes decir, que sabemos, y que, creemos, saber.